Ujú. Ok. Vamos a darle. Bien. Buenos días. El tema de esta clase, que es la sexta clase de Historia 2 para los alumnos de tercero de secundaria del Instituto Mano Amiga de Monterrey, va a ser las elecciones de 1988 y el final del sistema autoritario. La razón que haya unido estos dos temas es que ambos están estrechamente ligados. Si bien es verdad que el sistema autoritario de un solo partido terminó a finales de los 90 y el fin se concretó con la llegada por primera vez de un presidente que no venía del PRI en el año 2000, la verdad es que todo este proceso, al menos en su andar meramente electoral y político, empezó en 1988 y lo reduzco a eso porque en realidad el proceso empezó desde mucho antes, desde la década de los 60 por lo menos. Fue un proceso larguísimo por medio del cual el pueblo mexicano logró transitar de un sistema autoritario, de un partido prácticamente único como era el PRI, a un sistema democrático como el actual. Sin embargo, el cambio propiamente ya electoral, ya en cuestión de elecciones y todo, se dio del 88 al 2000. Primero no debemos olvidar que las elecciones del 88 se dieron en el marco de la peor crisis económica de la historia de México independiente, al menos desde que México es un país moderno o relativamente moderno, como lo empezó a ser a partir del siglo XX. Entonces, en una situación de crisis como estaba el país, pues normalmente la gente cuando hay crisis no vota por el partido en el poder. Por lo tanto, fue una sorpresa porque nunca había sucedido, pero la realidad es que viéndolo en retrospectiva, pues no es para nada raro que esas hayan sido las primeras elecciones verdaderamente competidas. Es decir, la primera vez que un candidato del PRI a la presidencia pudo llegar a perder, o sea, de veras pudo llegar a perder. ¿Cuáles fueron los grupos participantes? Siempre hay que aclarar que pues había más, pero eran grupos muy minoritarios. Los candidatos principales eran tres. El partido, bueno, los participantes, perdón, el PRI, que era el partido de gobierno, el partido dominante, el PAN, que era el partido de oposición pues más antiguo y que tenía pues siempre presencia nacional en las elecciones, y algo que en ese entonces se llamó el Frente Democrático Nacional, que fue una agrupación de varios partidos pequeños, pero que en realidad la fuerza central de ellos venían de un desprendimiento del PRI. O sea, eran priistas que descontentos con la política neoliberal que se había impuesto a raíz de Miguel de la Madrid y que iba a continuar, decidieron separarse del PRI y unirse con grupos de izquierda, con partidos de izquierda, con partidos de corte socialista o incluso comunista y formar una agrupación que se llamó Frente Democrático Nacional. Ese Frente Democrático Nacional es lo que al año siguiente, en el 88, todavía no participó con ese nombre, con el Frente Democrático Nacional, pero al año siguiente se convirtió en el partido, a partir del 89, en el Partido de la Revolución Democrática, que es algo que todavía existe, aunque en la actualidad está de muy capa caída. El logo que ven ustedes ahí a su extrema derecha, ese era el logo esos son los partidos que integraron el Frente Democrático Nacional. El PMS, el Partido Mexicano Socialista, el PSUM, que es el partido, o era el partido, antiguo Partido Comunista, que entonces ya se llamaba Partido Socialista Unificado de México, el Partido Popular Socialista, que es ese que está de rosa, PPS, luego el que está con una estrella es el Partido Revolucionario de los Trabajadores, que era un partido de corte, pues, bueno, una corriente del marxismo que se llama trotskismo. Luego está el que tiene ahí a una imagen de Lázaro Cárdenas junto con una estrella roja. Se le decían el ferrocarril por lo difícil que era pronunciar las siglas, pero las siglas eran Partido Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, el PFCRN. Por eso les digo que le decían el ferrocarril. El CDP es la corriente, bueno, no me acuerdo la verdad, eso que es, no les voy a mentir. Y por último, el que está bajito, el PDM, era el Partido Demócrata Mexicano. Esta es una curiosidad. De todos los que mencioné, el único que no era de izquierdas, que más bien era lo contrario, venía del sinarquismo, es decir, de los antiguos guerrilleros cristeros que
pues, fueron los que hicieron la guerra cristera en la 30, que eran ultracatólicos, además bien conservadores, era el Partido Demócrata Mexicano. Esto no es tan raro como parece. Cuando se hacen este tipo de agrupaciones, que agrupan a muchísimos pequeños grupitos, es común que haya este tipo de alianzas, a veces que parecen contradictorias y que de hecho lo son. Por ejemplo, en la actual Morena, este movimiento que ganó y arrasó en las elecciones del año 2018, ustedes verán que pues hay grupos que son de carácter socialista, socialdemócrata, y también un partido religioso que es el partido, ¿cómo se llama? Bueno, no me acuerdo, un partido que es de corte religioso. Entonces, esto es relativamente frecuente. Bueno, esos eran los grupos participantes. Ahí en el medio, dice en 1988, están los candidatos de los diferentes grupos. Carlos Salinas de Gortari era el candidato del partido del PRI. Era un hombre que tenía 40 años en ese entonces, una persona que había sido el antiguo secretario de Programación y Presupuesto. Bueno, sí, decía, estos son los candidatos. Salinas de Gortari había sido con anterioridad el secretario de Programación y Presupuesto de Miguel de la Madrid, una secretaría que ya no existe. Entonces era alguien que venía obviamente del mismo gabinete. Abajo de él está Manuel de Jesús Cloutier del Rincón, alias El Maquío, un señor que era de Sinaloa, si no me recuerdo, que fue un candidato pues bastante efectivo. Luego moriría trágicamente unos años después, creo que en el 92 o por ahí esos años, en un accidente automovilístico. Y finalmente Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, que fue el candidato del Frente Democrático Nacional, pues era un hombre que venía del mismo PRI, o sea, les digo que era gente que venía, la fuerza principal de este partido, gente como él, gente como Muñoz Ledo en ese entonces, venían del mismo Partido Revolucionario Institucional. Él ya había sido gobernador de Michoacán, era hijo de Lázaro Cárdenas, por lo que era un individuo, pues digamos, de amplio abolengo. Por eso mismo, estos grupos priistas aportaron una gran organización nacional a grupos que eran pues, muy pequeños. Así que cuando vinieron las elecciones fueron bastante competidas. A diferencia de lo que había sucedido con anterioridad, oficialmente ganó Salinas de Gortari con 9 millones, lo que está ahí, 9 millones 600 y tantos mil votos, por casi 6 millones de los que obtuvo Cuauhtémoc Cárdenas y un poco más de 3 millones que obtuvo Manuel Cloutier. Pero estas elecciones resultaron muy sospechosas. La razón de que resultaron sospechosas es que por primera vez se había anunciado, estábamos en 1988, esto de la computación y todo apenas avanzaba, iba a haber un centro de comunicación nacional, un centro de información en el cual iban a ir apareciendo los resultados de los diferentes estados, cómo iban las votaciones, y de repente, en la noche, cuando todo el mundo estaba esperando los resultados, salió el en ese entonces secretario de Gobernación, que era Manuel Bartlett. Recuerden que en esa época, como todavía no existía el IFE, el secretario de Gobernación era el responsable político del país y el funcionario del gobierno que hacía las elecciones. O sea, las elecciones las hacía el mismo gobierno. Entonces, Manuel Bartlett luego dijo que hoy día es un morenista más, o sea, se ha unido al grupo de Morena, dijo que cuando le empezaron a llegar los primeros resultados, los primeros resultados que empezaron a llegar, pues obviamente eran de las zonas más cercanas, el Estado de México, el Distrito Federal, esos lugares. Y en esas zonas ganó Cuauhtémoc Cárdenas. Entonces, los primeros resultados que iban a aparecer en pantalla indicaban que iba ganando Cuauhtémoc Cárdenas. Por eso, al, ¿cómo se llama? Pues ser eso políticamente inviable, porque había que dar la imagen de que Salinas de Gortari iba a arrasar. El presidente entonces, Miguel de la Madrid, le dio la orden de que desconectase el sistema para que no aparecieran resultados. Y luego esa noche sale él con esa frase que se hizo muy famoso de se cayó el sistema. Un término que hoy día es popular, que es conocido, pero que en ese entonces era nuevo. Y ese se cayó el sistema con justa razón, muchos lo interpretaron como que en realidad el sistema estaba reflejando que la elección le era adversa a Salinas de Gortari.
De ahí algunos han llegado a decir que en realidad Salinas de Gortari perdió las elecciones y ganó Cuauhtémoc Cárdenas. No se puede afirmar una cosa u otra. La verdad es que no existen las pruebas, todos esos números, las urnas y votos y todo, fueron quemadas posteriormente, entonces no hay pruebas del hecho. Pero por lo menos el gobierno tuvo que reconocer, como aparece ahí en el mapa, usted le ve que todo México está de verde, menos el Distrito Federal, el Estado de México, Jalisco y Baja California, porque en esos estados el gobierno tuvo que reconocer que había ganado el Frente Democrático Nacional. Al final todo fue un escandalazo, resultó que Salinas de Gortari fue un presidente muy discutido de inicio y por eso cuando recién entró tuvo que hacer una serie de cuestiones espectaculares para justificar ser presidente. Hay que decirlo que lo hizo muy bien. La verdad, hoy día Salinas de Gortari es un tipo muy cuestionado, con razón es muy cuestionado, pero que en su momento fue un presidente muy popular. Sin embargo, inició muy mal. O sea, en el inicio sí mucha gente cuestionaba su legalidad porque decían que en realidad él había perdido las elecciones. Por eso las elecciones del 98 marcan un antes y un después, porque ahí por primera vez México se dio cuenta, el votante común mexicano se dio cuenta que era posible derrotar al PRI. Aquí, en el caso de que efectivamente haya ganado Salinas de Gortari, ganó por un margen mucho más estrecho. En las elecciones anteriores, por ejemplo, en las del 82, ese tipo de cuestiones, oficialmente el PRI sacaba como 80% y la oposición en su conjunto como 20%, si es que le reconocían mucho. Aquí no. Aquí tuvieron que reconocer que la oposición había sido muy competitiva y que de hecho había ganado en algunos sitios. A partir de ese momento, el PRI jamás volvió a ganar en el Distrito Federal. Siempre que había elecciones nacionales, hasta la fecha, hasta el presente, el PRI fue hecho a un lado. Y hoy día el PRI en la Ciudad de México pues, es un partido que ocupa como el cuarto o quinto lugar en el espectro de votaciones. Pero todo empieza ahí, por eso ahí es donde empieza a cambiar los hechos. En el año 94, pues fueron elecciones muy complicadas. Hay mucha gente que dice, y con razón, que la gente tuvo miedo por lo que estaba pasando en el país. Acuérdense, levantamiento zapatista, asesinato de Colosio, asesinato de Ruiz Massieu. Todo eso generó un ambiente de miedo que hizo que la gente volviese a votar por el PRI. Y sin duda, sin lugar a dudas, en el año 2000, Ernesto Zedillo efectivamente ganó. O sea, él ganó sin demasiada discusión y fue el presidente. Nada más que a Zedillo le quedó claro que las crisis, la falta de legitimidad, ya se veía mal, la verdad, que un presidente fuese electo de esas maneras, que México todavía no fuese una democracia cuando ya prácticamente todo el resto del mundo lo era. En América pues ya quedábamos sin ser una democracia en ese entonces, creo que nada más nosotros, Cuba y creo que Haití, que luego Haití ya se volvió democrático. La verdad no recuerdo si Haití, pero parece que sí. Entonces ya realmente México estaba muy atrasado. Por eso el que hizo el cambio democrático fue justamente Zedillo. Él fue, como dije en la clase anterior, el que le dio la independencia al IFE y a raíz de que se hizo independiente el IFE en el año 2000 fueron las elecciones. Ese año 2000 los candidatos fueron por el PRI, Francisco Labastida Ochoa, perdón, Vicente Fox Quesada por el PAN, que ya había sido antes gobernador de Guanajuato, Labastida había sido también gobernador de Sinaloa, y otra vez Cuauhtémoc Cárdenas, que había ganado en el Distrito Federal, había ganado en el Estado de México, en Jalisco y en Baja California en la elección del año 88, y que pues ya antes había sido ya gobernador de Michoacán, una persona de larguísima trayectoria. Estas elecciones ya fueron, digamos, sin lugar a dudas libres y aquí por primera vez en la historia Vicente Fox Quesada ganó. No hubo tampoco ninguna duda. El presidente Cedillo esa misma noche tuvo que reconocer que el ganador de la elección había sido Vicente Fox Quesada. Este es el mapa más o menos de cómo quedaron los resultados de las elecciones del año 2000. Lo que está pintado con azul es las zonas donde ganó el PAN, amarillo es donde ganó Cuauhtémoc Cárdenas, Jalisco otra vez, y el verde es donde ganó el PRI, zonas que en ese entonces pues, eran muy priistas. Con el mapa es pues, el estado de Puebla, el estado me parece de Morelos, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y
Este de la península, que si no mal recuerdo es Campeche. No, es que Quintana, no, sí es Campeche. Bueno, y acá Zacatecas, Durango, Nayarit y Sinaloa. El resto prácticamente está con azul, salvo insisto, Jalisco, donde volvió a ganar Cuauhtémoc Cárdenas. Con estos resultados ya fue imposible evitar que por primera vez en la historia perdiese un candidato del PRI. Con esta derrota no significa que ahí México ya se volvió democrático. En realidad, México ya estaba en plena democracia 3 años antes, con las elecciones al Congreso. Una vez que se volvió independiente el IFE, se llegó a la democracia. Sin embargo, sí es importante destacar que en estas elecciones, por primera vez en la historia, a nivel presidencial, se dio este resultado. O sea, aquí sí ya no hubo ninguna discusión y a partir de ese momento podemos considerar que México es sin duda una democracia. Lo último es, esta es la toma de posición de Vicente Fox Quesada. Aquí tenemos a su lado sentado está el presidente Zedillo el día en que Fox Quesada toma la posesión de la presidencia. Como vemos, trae la banda presidencial, da su discurso y todo. Hay que aclarar que en realidad la presidencia de Vicente Fox se pusieron muchas esperanzas en él y fue muy decepcionante. O sea, no cumplió con las expectativas que se habían puesto sobre él, en buena parte por su culpa. Luego, más adelante, quizá analizaremos un poco de eso, pero en este momento, en el año 2000, había mucho optimismo en el país. Se pensaba que con la llegada de la democracia, algo que siempre se había anhelado, se iban a poder resolver muchos problemas. Hemos visto que no, que desafortunadamente, aunque la democracia es una herramienta necesaria, hay otros muchos factores de los cuales depende la estabilidad y la prosperidad de un país. Sin embargo, insisto, una de las herramientas fundamentales que afortunadamente nosotros ya hemos resuelto es que efectivamente somos una sociedad libre y democrática. Y eso quedó de manifiesto ya sin ninguna discusión el día 1 de diciembre del año 2000, cuando Vicente Fox Quesada tomó posesión como presidente de México. Aquí termina esta clase de tercero de secundaria, aclarando que no pudo ser en vivo porque a nosotros los maestros nos van a solicitar en un curso que va a haber en unos minutos más, lo que hace imposible que transmita en vivo. Que tengan ustedes muy buenos días, nos vemos Dios mediante el día de mañana. Fin de transmisión en este momento. Gracias.